El 20 de abril del año 1999 dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold entraron a su escuela armados hasta los dientes y perpetraron una de las peores masacres conocidas hasta la fecha, aunque en sí no es la peor actualmente, es la mejor documentada entre todas las que hay, y el día de hoy hablaremos de la masacre de Columbine, hablaremos de la cronología de los hechos y de los vídeos caseros que Eric y Dylan crearon, así que sin más vamos a empezar con lo primero de todo, y esto es la cronología. La mañana del 20 de abril de 1999, Eric Harris pasó por una estación de servicio Texaco, en la que compró una bombona de propano de la marca Blue Rhino por $49,99 a las 9:12. A las 11:14 am Harris y Klebold llegaron de forma separada a la secundaria. Harris estacionó su vehículo en la entrada sur y Klebold estacionó en la entrada occidental. La cafetería de la escuela, su primer objetivo de bomba, se encontraba entre sus zonas de parqueo. Después de estacionar sus vehículos, los cuales contenían bombas programadas para detonarse a las 12, el dúo se encontró cerca del auto de Harris y se armó con dos bombas de 20 libras de propano cada una antes de ingresar a la cafetería. Los jóvenes colocaron los explosivos aproximadamente a las 11:17 am dentro de la cafetería y se ubicaron de nuevo en sus autos esperando la explosión para dispararle a todo el que intentara escapar del edificio. Si las bombas hubieran explotado con todo su poder, habrían asesinado o herido a cerca de 488 estudiantes en la cafetería y posiblemente habrían hecho colapsar el techo, derrumbando parte de la biblioteca dentro de la cafetería. Cuando los dos jóvenes regresaron a sus vehículos, Harris se encontró con Brooks Brown, un amigo y compañero de clase con el que recientemente había solucionado una larga serie de desacuerdos. Brown, que estaba en el estacionamiento fumando un cigarrillo, se sorprendió al ver a Harris, a quien recientemente había notado ausente de un examen importante. Harris no parecía preocupado cuando Brown le recordó este hecho, comentando, «Ya no importa». Entonces Harris le dijo a Brown, «Brooks, me agradas ahora. Sal de aquí. Vete a casa». Brown, sintiéndose incómodo, se alejó del lugar. Varios minutos más tarde, los estudiantes que salían de Columbine para el almuerzo observaron a Brown caminando por la calle South Pierce, lejos de la escuela. Mientras tanto, Harris y Klebold se armaron en sus vehículos y esperaron a que las bombas explotaran. Las bombas de la cafetería están programadas para explotar a las 11:17. Cuando mayor concentración de alumnos hay, el plan de Eric y Dylan es esperar en el exterior y disparar desde allí a los estudiantes que consigan huir tras la explosión. Otras bombas están preparadas en el interior de sus coches para explotar más tarde, con la intención de herir a los policías y médicos que hayan acudido hasta el instituto para ayudar. Llega la hora pero las bombas no explotan. A las 11:19 se comienzan a recibir llamadas al 911 avisando de una explosión que ha tenido lugar cerca de Wadsworth Boulevard. Se trata de la bomba de distracción colocada por Eric y Dylan, que ha explotado pero no tan fuerte. Los testigos dicen que han visto cómo se elevaba una bola de fuego. A las 11:19 de la mañana, Rachel Scott, de 17 años, almorzaba con su amigo Richard Castaldo mientras estaba sentada en el césped junto a la entrada oeste de la escuela. Castaldo dijo que vio a uno de los muchachos lanzar una bomba, que apenas detonó, lo que le hizo no tomar en serio las acciones de los sujetos. En ese momento, un testigo oyó a Eric Harris gritar, «¡Vaya, vaya!». Los dos atacantes sacaron sus armas, las cuales estaban ocultas en sus gabardinas, y comenzaron a disparar contra Castaldo y Scott. Scott fue impactada 4 veces y murió al instante. Castaldo fue impactado 8 veces en el pecho, el brazo y el abdomen, perdiendo el conocimiento. No se sabe quién disparó primero. Sin embargo, Harris fue quien disparó y mató a Scott, y Castaldo reportó que Scott fue impactada antes que él.
Después de los dos primeros disparos, Harris se quitó su gabardina y apuntó su carabina de 9 milímetros por la escalera oeste hacia tres jóvenes: Daniel Rohrbough, Sean Graves, de 15 años, y Lance Kirkland, de 16 años. Kirkland más tarde reportó haber visto a Klebold y Harris de pie en la parte superior de la escalera, antes de que el par abriera fuego. Los tres jóvenes fueron heridos de bala. Dentro de la escuela, algunos de los estudiantes creían que estaban siendo testigos de una broma por parte de los dos estudiantes de último año. Pero en la cafetería, Dave Sanders, un profesor de informática y de negocios, así como entrenador del equipo de atletismo de la escuela, rápidamente se dio cuenta de que no era una broma, sino un ataque deliberado contra la escuela. Harris y Klebold se voltearon y comenzaron a disparar hacia el oeste en dirección a 5 estudiantes sentados en la ladera cubierta de hierba junto a los escalones y frente a la entrada oeste de la escuela. Michael Johnson, de 15 años, fue impactado en la cara, pierna y brazo, pero corrió y escapó. Mark Taylor, de 16 años, recibió un disparo en el pecho, los brazos y la pierna y cayó al suelo fingiendo su muerte. Los otros tres escaparon ilesos. Klebold bajó los escalones hacia la cafetería. Se acercó a Kirkland, quien ya estaba herido y tendido en el suelo, pidiendo débilmente ayuda. Klebold dijo: «Claro, te ayudaré», entonces le disparó en la cara, hiriéndolo críticamente. Daniel Rohrbough y Sean Graves habían bajado la escalera cuando Klebold y Harris se distrajeron por los estudiantes sobre el césped. Graves, paralizado de la cintura hacia abajo, se arrastró hasta el umbral de la entrada oeste de la cafetería y colapsó. Klebold le disparó a Rohrbough, quien ya estaba herido de muerte por los disparos que previamente le había hecho Harris a corta distancia por el costado izquierdo, y luego pasó por encima de Sean Graves para entrar en la cafetería. Los funcionarios especularon que Klebold fue a la cafetería para revisar las bombas de propano. Harris derribó a disparos a varios estudiantes sentados cerca de la entrada de la cafetería, hiriendo gravemente y paralizando parcialmente a Anne-Marie Ochalter, de 17 años, cuando intentaba huir. Klebold salió de la cafetería y subió las escaleras para unirse a Harris. Dispararon contra los estudiantes cerca de un campo de fútbol, pero no lograron alcanzar a ninguno. Caminaron hacia la entrada del oeste, lanzando bombas, pocas de las cuales detonaron. Mientras tanto, dentro de la escuela, Patty Nielsen, una maestra de arte, había notado la conmoción y caminó hacia la entrada oeste con un estudiante de 17 años, Brian Anderson. Ella tenía la intención de ir afuera para decirles a los dos estudiantes que se controlaran, pensando que Klebold y Harris estaban filmando un video o haciendo una broma. Cuando Anderson abrió el primer juego de puertas dobles, Harris y Klebold dispararon a través de las ventanas, hiriendo con los cristales rotos a Anderson y a Nielsen en el hombro con restos de metralla. Nielsen se puso en pie y corrió por el pasillo hacia la biblioteca, alertando a los estudiantes del peligro y diciéndoles que se escondieran debajo de los escritorios y guardaran silencio. Nielsen marcó al 911 y se escondió bajo el mostrador administrativo de la biblioteca. Anderson se quedó atrás, atrapado entre las puertas exteriores e interiores. A las 11:22, el custodio llamó a Neil Gardner, el oficial de recursos estudiantiles asignado a Columbine por la radio de la escuela, solicitando asistencia en el estacionamiento de los alumnos de último año. La única ruta pavimentada lo llevó alrededor de la escuela al este y al sur sobre Pierce Street, donde, a las 11:23, escuchó en su radio de policía que una mujer estaba herida y asumió que había sido arrollada por un coche. Mientras salía de su coche patrulla en el estacionamiento de estudiantes de último año a las 11:24, escuchó otra llamada en la radio de la escuela que decía: «Neil, hay alguien disparando en la escuela». Harris, en la entrada oeste, disparó inmediatamente su rifle hacia Gardner, que estaba a 60 metros de distancia. Gardner devolvió el fuego con su pistola de servicio. Él no llevaba sus lentes y fue incapaz de impactar a los tiradores. De este modo, 5 minutos después de que comenzaran los disparos y 2 minutos después de la primera llamada de radio, Gardner estaba involucrado en un tiroteo con Harris y Klebold. Había ya 2 muertos y 10 heridos. Harris disparó 10 veces y Gardner disparó 4, antes de que Harris se replegara hacia el edificio. Ninguno de los dos resultó herido en este intercambio de disparos. Gardner informó en su radio de policía: «Disparos en el edificio, necesito a alguien en el estacionamiento sur conmigo». El tiroteo distrajo a Harris y a Klebold del lesionado Brian Anderson. Anderson escapó a la biblioteca y se escondió dentro de un aula de descanso.
De vuelta en la escuela, el dúo se movió a lo largo del pasillo norte, lanzando bombas y disparando en dirección de cualquier persona que encontraran. Klebold le disparó a Stephanie Munson en el tobillo, aunque ella pudo salir de la escuela. El par disparó en dirección de las ventanas hacia la entrada este de la escuela. Después de pasar por el pasillo varias veces y disparar a los estudiantes que vieron, Harris y Klebold se dirigieron hacia la entrada oeste y entraron en el pasillo de la biblioteca. Paul Smoker, un patrullero en motocicleta de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, estaba diligenciando una infracción de tránsito al norte de la escuela cuando llegó la llamada de una mujer herida a las 11:23, probablemente refiriéndose a la ya muerta Rachel Scott. Tomando la ruta más corta, condujo su motocicleta sobre la hierba entre los campos de atletismo y se dirigió hacia la entrada oeste. Cuando vio a Scott Taborski siguiéndolo en un coche patrulla, abandonó su motocicleta para cubrirse en el coche. Los dos habían comenzado a rescatar a dos estudiantes heridos cerca de los campos de juego cuando otro tiroteo estalló a las 11:26, entre Harris, de vuelta en la entrada oeste, y Gardner, todavía en el estacionamiento. Smoker devolvió fuego desde la cima de la colina, disparando 3 balas, y Harris se retiró. Una vez más, nadie fue impactado. Dentro de la escuela, el profesor Dave Sanders había evacuado con éxito a los estudiantes de la cafetería, donde algunos de ellos subieron por una escalera que conducía al segundo piso de la escuela. Las escaleras estaban situadas a la vuelta de la esquina del pasillo de la biblioteca en el pasillo sur. Para entonces, Harris y Klebold estaban dentro del pasillo principal. Sanders y otro estudiante estaban al final del pasillo todavía tratando de asegurar la escuela lo más que podían, y mientras corrían, se encontraron con Harris y Klebold, que se acercaban desde la esquina del pasillo norte. Sanders y el estudiante se dieron la vuelta y corrieron en la dirección opuesta. Harris y Klebold dispararon contra ambos. Harris impactó a Sanders 2 veces en el pecho, pero falló al intentar dispararle al estudiante. Este último llegó al aula de ciencias y advirtió a todos los allí presentes para que se escondieran. Klebold se acercó a Sanders, quien había colapsado, para buscar al estudiante, pero regresó con Harris por el pasillo norte. Sanders se arrastró hacia el área de ciencias y un profesor lo llevó a un aula donde había 30 estudiantes refugiados. Colocaron un letrero en la ventana que decía "uno desangrándose" para alertar a la policía y al personal médico sobre la ubicación de Sanders. Debido a su conocimiento de primeros auxilios, el estudiante Aaron Ansey fue llevado al aula. Con la ayuda de un compañero de estudio llamado Kevin Starkey, y la maestra Teresa Miller, Ansey administró los primeros auxilios a Sanders durante 3 horas, tratando de detener la pérdida de sangre usando camisetas de los estudiantes en la habitación. Usando un teléfono en la habitación, Miller y varios estudiantes mantuvieron contacto con la policía fuera de la escuela. Todos los estudiantes en esta sala fueron evacuados con seguridad. Mientras se desarrollaba el tiroteo, Patty Nielsen se comunicó por teléfono con los servicios de emergencia, contando su historia e instando a los estudiantes a que se escondieran debajo de los escritorios. Según las transcripciones, su llamada fue recibida por un operador del 911 a las 11:25 5 segundos AM. El tiempo de la llamada desde que contestaron hasta que los tiradores entraron a la biblioteca fue de 4 minutos y 10 segundos. Antes de entrar, los tiradores arrojaron 2 bombas a la cafetería, las cuales explotaron. Arrojaron otra bomba al pasillo de la biblioteca, esta estalló y dañó varios casilleros. A las 11:29 AM, Harris y Klebold entraron en la biblioteca, donde un total de 52 estudiantes, 2 profesores y 2 bibliotecarios se habían ocultado. Al ingresar, Klebold gritó: "¡Levántense!". El grito fue tan fuerte que pudo ser escuchado en la grabación del 911 de Patty Nielsen a las 11:29 18 El personal y los estudiantes que se escondían en las aulas exteriores de la biblioteca dijeron después que también escucharon a los atacantes decir: "Todos los atletas de pie, vamos a matar a los que tengan gorras blancas". El uso de una gorra de béisbol blanca en Columbine era una tradición entre los miembros del equipo deportivo, por lo general atletas. Al ver que nadie se levantó, Harris dijo: "Bien, voy a empezar a disparar de todos modos". Disparó su escopeta 2 veces a un escritorio, sin saber que un estudiante llamado Evan Todd se escondía debajo de él. Todd fue herido por astillas de madera, pero no resultó gravemente herido. Los tiradores caminaron hacia el lado opuesto de la biblioteca, a 2 hileras de equipos de cómputo. Todd se escondió detrás del mostrador administrativo.
Kyle Velázquez, de 16 años, estaba sentado en la fila norte de computadoras. La policía más tarde dijo que no se había ocultado debajo del escritorio cuando Klebold y Harris habían entrado por primera vez en la biblioteca, pero se había cubierto debajo de la mesa de la computadora. Klebold disparó y mató a Velázquez, impactándole en la cabeza y la espalda. Klebold y Harris dejaron sus maletas llenas de municiones en la fila sur e inferior de las computadoras, y volvieron a cargar sus armas. Caminaron hacia las ventanas que daban a la escalera exterior. Al notar que la policía evacuaba a estudiantes fuera de la escuela, Harris dijo: «Vamos a matar a algunos policías». Él y Klebold comenzaron a disparar por las ventanas en dirección de la policía, quienes devolvieron el fuego. Nadie resultó herido en este cruce. Después de disparar a través de las ventanas hacia los estudiantes que evacuaban y hacia la policía, Klebold disparó su escopeta hacia una mesa cercana, hiriendo a 3 estudiantes: Patrick Ireland, Daniel Stapleton y Mackay Hall. Acto seguido se quitó su gabardina. Cuando Klebold disparó a los 3, Harris tomó su escopeta y caminó hacia la fila inferior de los mostradores con computadoras, disparando un solo tiro bajo el primer escritorio sin mirar. Impactó a Steven Curnow, de 14 años, con una herida mortal en el cuello. Harris entonces disparó debajo de la mesa adyacente, hiriendo a Casey Ruexager, de 17 años, con un tiro que pasó completamente a través de su hombro derecho y mano, también rozando su cuello y cortando una arteria importante. Cuando empezó a jadear de dolor, Harris le dijo: «Deja de quejarte». Harris se acercó a la mesa frente a la fila inferior de computadoras, golpeó la superficie 2 veces y se arrodilló, diciendo: «Peekaboo, te encontré, a Cassie Bernal, de 17 años», antes de dispararle una vez en la cabeza, matándola instantáneamente. Harris había estado sosteniendo la escopeta con una mano en este punto y el arma golpeó su cara por la fuerza del disparo, rompiendo su nariz. Después de dispararle fatalmente a Bernal, Harris se volteó hacia la mesa de al lado y halló a Bree Pasquale. Harris le preguntó a Pasquale si quería morir, y ella respondió con una súplica por su vida. Más tarde, testigos informaron que Harris parecía desorientado, posiblemente porque su nariz había empezado a sangrar. Mientras Harris se burlaba de Pasquale, Klebold observó que Patrick Ireland trataba de ayudar a Hall, quien había sufrido una herida en la rodilla. Mientras esto ocurría, Klebold le disparó a Ireland una segunda vez, impactándole 2 veces en la cabeza y una vez en el pie. Ireland fue dejado inconsciente, pero sobrevivió. Klebold se dirigió hacia otro grupo de mesas, donde descubrió a Isaiah Shoels, de 18 años, Matthew Ketchter, de 16 años, y Craig Scott, el hermano menor de Rachel Scott, de 16 años, quienes se escondieron bajo una mesa. Los 3 eran atletas populares. Klebold intentó sacar a Shoels de debajo de la mesa. Llamó a Harris, refiriéndose a él por su identidad en línea, Rep, y gritando: «Rep, hay un negro aquí». Harris dejó a Pasquale y se unió a él. Según testigos, Klebold y Harris se burlaron de Shoels por unos segundos, haciendo comentarios raciales despectivos. Harris se arrodilló y disparó contra Shoels una vez en el pecho a corta distancia, matándolo instantáneamente. Klebold también se arrodilló y abrió fuego, impactando y matando a Ketchter. Harris entonces gritó: «¿Quién está listo para morir a continuación?». Craig Scott no fue alcanzado por las balas y fingió su muerte sobre la sangre de sus 2 amigos. Harris se volvió y lanzó una bomba de codos a la mesa donde Hall, Stapleton e Ireland estaban ubicados. Aterrizó en el muslo de Stapleton, y Hall rápidamente la lanzó lejos de su mesa. Harris caminó hacia las estanterías entre el oeste y el centro de las mesas de la biblioteca. Saltó sobre una y la sacudió, luego disparó en una dirección desconocida dentro de ese área general. Klebold caminó por la zona principal, pasando por el primer conjunto de estanterías, el escritorio central y un segundo conjunto de libreros en el área este. Harris caminó desde la estantería donde había disparado, pasando por el área central para encontrarse con Klebold. Este último disparó contra una vitrina ubicada junto a la puerta, luego se volvió y disparó hacia la mesa más cercana, golpeando e hiriendo a Mark Kingen, de 17 años, en la cabeza y el hombro. Luego se volvió hacia la mesa a su izquierda y disparó, hiriendo a Lisa Creus, de 18 años, y a Valen Schnur con la misma explosión de escopeta. Klebold se movió hacia la misma mesa y disparó con su TET-9, matando a Lauren Townsend, de 18 años. En este punto, la gravemente herida Valen Schnur comenzó a gritar: «¡Oh Dios mío, oh Dios!». En respuesta, Klebold le preguntó a Schnur si creía en la existencia de Dios. Cuando Schnur respondió que sí, Klebold simplemente preguntó ¿por qué?
Antes de alejarse de la mesa, Harris se acercó a otra mesa donde se escondían dos chicas. Se inclinó para mirarlas y las calificó de patéticas. Harris luego se trasladó a otra mesa donde disparó 2 veces, hiriendo a los chicos de 16 años de edad, Nicole Nolan y John Tomlin. Cuando Tomlin intentó alejarse de la mesa, Klebold le dio una patada. Harris se burló del intento de Tomlin por escapar, antes de que Klebold le disparara al joven repetidamente, matándolo. Harris caminó hacia el otro lado de la mesa donde Lauren Townsend yacía muerta. Detrás de la mesa, una chica de 16 años llamada Katie Fleming estaba sentada al lado de la mesa. Harris le disparó a Fleming con su escopeta, impactándola en la espalda y matándola instantáneamente. Disparó a la mesa detrás de Fleming, hiriendo de nuevo a Townsend y a Creutz, e hiriendo a Jeanna Park, de 18 años. Una autopsia más tarde reveló que Townsend murió por los disparos anteriores infligidos por Klebold. Los tiradores se trasladaron al centro de la biblioteca, donde continuaron recargando sus armas en una mesa. Harris notó que un estudiante se escondía cerca y le pidió que se identificara. Era John Savage, un conocido de Klebold, quien había ido a la biblioteca a estudiar para una prueba de historia. Savage dijo su nombre, creyendo que estaban dirigiéndose solo a los atletas, algo que Savage no era, en un intento de salvar su vida. Entonces le preguntó a Klebold por lo que estaban haciendo, a lo que él respondió: "Oh, solo matando gente". Savage preguntó si iban a matarlo. Klebold vaciló un momento y finalmente le dijo que se fuera. Savage huyó inmediatamente y escapó por la entrada principal de la biblioteca. Después de que Savage se había marchado, Harris se volvió y disparó su carabina a una mesa, rozando la oreja de Daniel Mauser, de 15 años. Cuando Mauser se defendió, empujando una silla hacia Harris, Harris disparó de nuevo y la bala impactó a Mauser en la cara a corta distancia, matándolo. Ambos tiradores se movieron hacia el sur y dispararon aleatoriamente bajo otra mesa, hiriendo críticamente a 2 jóvenes de 17 años, Jennifer Doyle y Austin Eubanks, e hiriendo a Corey DePotter, de 17 años. A DePotter, el último en morir en la masacre, a las 11:35, más tarde se le atribuyó haber mantenido a sus amigos en calma durante la masacre. No hubo más lesiones después de las 11:35 am. Habían matado a 10 personas en la biblioteca y herido a 12. De los 56 rehenes de la biblioteca, 34 permanecieron ilesos. Los investigadores descubrirían más tarde que los tiradores tenían suficiente munición para haberlos asesinado a todos. Varios testigos más tarde dijeron que escucharon a Harris y Klebold comentar que ya no encontraban emoción al disparar a sus víctimas. Klebold fue escuchado diciendo: "Tal vez deberíamos empezar a acuchillar a la gente, eso podría ser más divertido". Ambos jóvenes estaban equipados con cuchillos. Se alejaron de la mesa y se dirigieron hacia el mostrador principal de la biblioteca. Harris lanzó un cóctel molotov hacia el extremo suroeste de la biblioteca, pero no explotó. Harris recorrió el lado este del mostrador y Klebold se le unió desde el oeste. Convergieron cerca de donde Todd se había trasladado después de haber sido herido. Harris y Klebold se burlaron de Todd, quien llevaba una gorra blanca. Cuando los tiradores exigieron ver su cara, Todd levantó parcialmente su gorra para que su rostro quedara oscurecido. Cuando Klebold le pidió a Todd que le diera una razón por la que no debía matarlo, Todd dijo: "No quiero problemas". Klebold dijo: "¿Problemas? Ni siquiera sabes qué maldito problema es". Los tiradores discutieron matarlo, pero finalmente se fueron. Los tiradores decidieron abandonar la biblioteca. Antes de retirarse, Klebold se volvió y disparó una vez en una sala de descanso abierta del personal de la biblioteca, impactando un pequeño televisor. Antes de que se fueran, Klebold golpeó una silla en la parte superior de la terminal de la computadora y varios libros en el mostrador de la biblioteca, justo encima de la oficina donde Patty Nielsen se había escondido. Los dos salieron de la biblioteca a las 11:36 am, poniendo fin a la situación de rehenes allí. Con cautela y temiendo el regreso de los tiradores, 34 sobrevivientes no lesionados y 10 heridos comenzaron a evacuar la biblioteca a través de la puerta norte, que condujo a la acera adyacente a la entrada oeste. Casey Ruexager fue evacuada de la biblioteca por Craig Scott. Si no hubiera sido evacuada en este punto, Ruexager probablemente habría sangrado hasta la muerte por sus heridas. Patrick Ireland, inconsciente, y Lisa Creutz, incapaz de moverse, permanecieron en el edificio. Patty Nielsen se unió a Brian Anderson y al personal de la biblioteca en el cuarto de descanso exterior, en el que Klebold había disparado más temprano. Se encerraron y permanecieron allí hasta que fueron liberados, aproximadamente a las 3:30 p.m.
Luego de dejar la biblioteca, Harris y Klebold deambularon por la escuela realizando disparos ocasionales, pero sin encontrar blancos humanos. Aproximadamente a las 11:44 am, el dúo fue capturado por las cámaras de seguridad del sitio cuando se dirigían nuevamente a la cafetería. Luego de salir de la cafetería, Harris y Klebold recorrieron los pasillos sur y norte. A las 12:02 pm, ingresaron nuevamente a la biblioteca, que se encontraba vacía de estudiantes sobrevivientes excepto por Patrick Ireland y Lisa Kreutz, que se encontraban heridos e inconscientes. Una vez adentro dispararon nuevamente por las ventanas hacia la policía. Aproximadamente a las 12:08 pm, Harris y Klebold cometieron suicidio. Harris se disparó en el paladar y Klebold se disparó en la sien. Okay, last name is Harris? Yeah, we got it. First is Eric. Eric Harris? Yeah, Eric Harris. Okay. He was a student coming by, so. Anyone in the back, I know exactly what their names are, and I've heard of them. A Eric y Dylan les gustaba grabarse en video a sí mismos y junto a sus amigos. Ambos estaban en clase de producción audiovisual y esto le proporcionaba un amplio acceso a los equipos de grabación y a la estación de emisión de Red de Noticias Rebelde. Los chicos dejaron varias cintas de video para que las examinaran y la mayoría de ellas ya han sido hechas públicas, a excepción de las cintas del sótano. Durante la tarde del 20 de abril de 1999, cuando el tiroteo ya había concluido y se habían identificado a los atacantes, la policía llevó a cabo una serie de registros en las viviendas de Eric Harris y Dylan Klebold, amigos de ambos y otras personas con las que podían tener una relación. Fue en casa de los Harris donde encontraron una videocámara Sony de 8 mm, propiedad del Instituto Columbine, y 4 cintas de 8 mm, que incautaron como posibles pruebas y que fueron almacenadas para su posterior inspección, según se describe en el informe Columbine. No se supo de la existencia de estas cintas ni de su contenido hasta 7 meses después, cuando una breve transcripción de una de ellas se leyó durante el juicio contra Mark Manes. La policía afirmó que no habían informado sobre su existencia para no darles publicidad, puesto que ese había sido el propósito de los dos chicos al realizarlas. Un mes más tarde el reportero de la revista Time, Tim Roche, consiguió acceso a ellas, y escribió un artículo de portada para la edición que se publicó el 20 de diciembre de 1999, en el que hablaba de 5 cintas de video a las que apodó las cintas del sótano. Cintas grabadas por Eric y Dylan durante las semanas previas a la masacre, principalmente en el sótano de la casa de los Harris. En ellas se ve a ambos mostrando todas las armas que han ido adquiriendo, las bombas caseras que han fabricado, y hablan de cómo han llevado a cabo sus planes hasta el momento y de las expectativas que tienen respecto a las repercusiones que tendrá la masacre, el número de víctimas, las reacciones de la gente, su futura fama, entre otras cosas. También se incluye un mensaje de despedida grabado media hora antes de que comenzara el ataque. En febrero del 2015, a través de la respuesta dada por la oficina del sheriff del condado de Jefferson, a la solicitud realizada por un particular para acceder a las cintas, se supo que todas las copias de las cintas que estaban en poder de esta institución, junto con más pruebas relacionadas con Columbine, habían sido destruidas a principios del 2011. Sin embargo, no ha habido ninguna declaración pública por parte del condado de Jefferson al respecto, ni en 2011 cuando las cintas fueron supuestamente destruidas, ni en 2015 cuando se conoció la noticia. Ante esta situación hay cierto aire de sospecha, puesto que desde el condado de Jefferson ya han dado información falsas en otras ocasiones, y cabe la posibilidad de que se trate de una acción destinada a intentar de que no se lleven más peticiones para hacer los vídeos públicos. Si la destrucción de las cintas fuera al final cierta, quizás no esté todo perdido. En el informe Columbine se menciona que una de las 2 copias de la cinta clasificada como prueba 333 fue entregada al agente especial del FBI Jeff Diel, y por lo tanto no se guardó en la oficina del sheriff junto con las demás, por lo que cabe la posibilidad de que esta copia aún se conserve a día de hoy. Sin duda lo que contiene dentro las cintas del sótano seguirá siendo un misterio, y quizás lo sea para siempre.